Pues bien, este es el examen preliminar que intentaron hacer algunos de ustedes. Lo que yo quería que se enfrentaran era precisamente un problema diferente a los que se mostraron en tarea y que tuvieran la experiencia de tener este relojito indicándote que te faltaban 29 minutos y los correspondientes segundos, ¿no? Para que lo respondieras, porque así va a ser el examen parcial. La diferencia es que no todos los problemas van a estar así de complejos y, y que va a haber 10 de ellos, aunque van a tener 3 horas para resolver todo el examen. Entonces, bueno, vamos a ponernos a trabajar con este problema. Si se fijan, es el mismo problema repetido dos veces. Nomás bueno, hay una ligera variación que es algo que uso normalmente en los exámenes, que ahorita les voy a explicar qué es. Entonces vamos leyendo. La presión de vapor de líquidos puros P sub B se estima a partir de la ecuación Torquato-Estel como una función polinomial de la temperatura reducida, y es esta expresión. Logaritmo natural de P sub B entre P crítica es igual a más B por tau a la 1/3 más C por tau a la 5/6 más D por tau a la 1.2 más E por tau al cubo, donde tau es 1 menos la temperatura reducida. Y la temperatura reducida también está definida aquí abajo, que dice que la temperatura entre la temperatura crítica, ahí dice TC es temperatura crítica, ambos valores, temperatura y temperatura crítica, deben estar en grados Kelvin. Ahora dice, se midió la presión de vapor del benceno a varias temperaturas y los resultados aparecen en la tabla 9. Estos son resultados para el benceno de presión vapor en torr y la temperatura en grados centígrados, y son como, ¿cuántos? 10 puntos experimentales. Bien. Entonces aquí la pregunta es, calcula el valor de B, es decir, de este segundo parámetro, de la ecuación Torquato-Still para el benceno. El benceno tiene presión crítica de 47.7 atmósferas y temperatura crítica de 288,5 grados centígrados. El factor de conversión de la presión es una atmósfera equivale a 760 torr. Bien, la segunda pregunta, les decía que nada más tiene una ligera variación. Aquí están preguntando por el valor de C. Es decir, con el mismo problema pudiera dar respuesta a varias preguntas de tu examen, si es que te toca un examen de este tipo. Es decir, el mismo problema, los mismos datos experimentales, nada más están preguntando un parámetro diferente. En el de arriba te preguntaron la B, este de abajo te está preguntando la C, pero en esencia, resolviendo solamente una vez el problema, ya puedes dar respuesta a todas las preguntas hechas. Vamos abriendo entonces el Qtplot. Lo que voy a hacer también es abrir un blog de notas para ir tomando notas acerca de la ecuación y todo este asunto. Lo estoy resolviendo en tiempo real, no voy a parar el video nada más para que vean que sí se puede resolver en tiempo real. Nada más que funcionen mis programas, ahí van, parece. Aquí está el Qtplot. Entonces, datos de X, recuerden siempre lo más sencillo de medir, en este caso la temperatura. .6 80.1 y la Y sería la presión vapor 5, 10, 20, 100, 200, 400 y el último valor 760. Todo es en torr. Entonces yo hago la gráfica con dispersión. Recuerden que lo que están imprimiendo, perdón, no tanto imprimiendo, lo que están graficando son valores experimentales. Entonces los valores experimentales no llevan líneas rectas entre ellos. Tenemos certeza de que este es el valor que se recabó. Si trazamos una línea recta entre esos dos puntos,
sugerimos que esa línea representa los valores que estarían entre ellos dos, y no es así. Así que siempre valores experimentales tienen que ser graficados en el formato de dispersión. Entonces tenemos que hacer análisis de la ecuación. Ahora nos vamos a dedicar solamente a la ecuación. Decía que voy a abrir bloc de notas. Lo que hemos visto con los ejemplos de tarea es que tenemos y definida como una función de x. La diferencia es que y estaba despejada y aquí no está despejada. Entonces tenemos que dejar la presión vapor sola igual a algo, ¿cierto? Entonces lo primero que pasa, o lo primero que tendría que hacer es pasar este exponente del otro lado de la ecuación. ¿Cómo pasa? Pasar el logaritmo como un exponente del otro lado de la ecuación. Entonces eso es lo que vamos a hacer. XP de toda la función, ¿no? Ahorita lo voy a representar solamente así, nada más para que les quede claro. Ya pasamos el logaritmo y ahora lo que necesita pasar también del otro lado es la presión crítica. Se fijan, si yo paso el logaritmo del otro lado, nada más me quedaría la expresión PB entre P crítica. P crítica, como está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Ahora bien, presión crítica ya conozco su valor. Es 47.7 en Torricellis. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente ponerla tal cual, 47.7 multiplicando 760, cierro el paréntesis, y eso va a multiplicar a esta función de x, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos trabajando con esa función. Esa función me dice que es aquí no me cuenta que estoy haciendo como diferentes manipulaciones. Obviamente esto no lo tendrían que hacer ustedes, pero yo lo estoy haciendo de esa forma para hacerlo más didáctico. Voy a poner tau, nada más para que se entienda qué es lo... Ay, perdón, z, que es la variable utilizada por el problema, más c, aquí falta un asterisco, y se fijan, esta expresión es prácticamente la misma, ¿no? Voy a copiar esto, incluso con esto. Otro parámetro, sigo pegando, más e multiplicando a tau. Entonces lo que cambia son las potencias. Aquí va a ser 5 sextos, aquí solo es un asterisco, aquí va a ser 1.2 y en el último va a ser un 3, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cómo está definido tau? Tau es igual a, vamos viendo la 1 menos la temperatura reducida, ¿no? Que eso es lo mismo a decir, es 1 menos temperatura entre temperatura crítica. La temperatura crítica es 288.5. 288.5 más 273, porque tenemos que ponerlo en grados Kelvin. ¿Va? Ahora bien, la temperatura, como está definida dentro de QTIplot. Recuerden que lo que QTIplot lee no son datos de temperatura, sino de X. Entonces, reescribo, es 1 menos, abro paréntesis, vuelvo a abrir paréntesis para representar esa temperatura, 273.15 entre lo que yo ya tenía escrito acá.
Bien, este es tau. Esta expresión la tendré que sustituir aquí. Entonces lo que voy a hacer es, vamos yéndonos así como en orden. ¿Qué es lo que va a quedar en qtplot al final? Qtplot. Eso es lo que voy a tener que poner como ecuación. Va a ser la pb despejada. Voy a sustituir aquí la función de x. Y voy a sustituir tau. Sustituyo el valor de tau. Recuerden, pues es exactamente lo mismo. Lo pueden hacer por fuera y al final quedarse en qtplot. Van a tener que meter esta ecuación para hacer el ajuste. Vamos a hacerlo a ver si de veras funciona, ¿no? Vamos a Fit Wizard. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya casi nos gastamos 10 minutos. Voy a poner la expresión que copié en el... ok, le faltaba le faltaba un paréntesis. Es probable. Pero bueno, ya corrigió el error ahí la... Ah, no, sigue apareciendo. Si no, ¿saben qué? Para no estar experimentando cosas raras, vamos a copiar y pegar. Y vamos a ir sustituyendo de uno por uno los parámetros. Vamos C igual a 1.2. Incluso aquí no es necesario el paréntesis. Más A, B, C y este es D. Este finalmente es E. ¿Cuál es la posición 13? Mm, mm. Ok. Ok, lo que pasa es que la función es en minúsculas. XP. Ya. Ahora sí. Ok. Bueno, era un error que pude haber corregido desde acá, ¿no? Si yo pongo aquí XP en minúsculas, como van las funciones de qtplot, no me hubiera marcado el error que no estaba identificando ahorita. Pues bueno, son cosas que pasan. Vamos a dar fit. Vamos a dejar en rojo. Y ahí aparentemente está dando ya los valores. El primero de ellos es de menos 2676. B es de 9283.
C es de menos 16.000, 11.000 y menos 1.187. Ok. Entonces vamos a cerrar aquí y nos vamos a concentrar en los resultados que están acá. Entonces, no sé si notaron, pero ahorita que estaba leyendo los valores, no estaba diciendo menos 2.676 por 10 a la 3, sino menos 2.676. Pues si me está preguntando eso el problemita, pues vamos dándole a la 3. Y el... no. Estaba preguntando esto. 9.000. Y el valor de C es menos 1.668. Te lo estoy copiando tal cual. Por 10 a la 4. E mayúscula 4. Vamos enviando. Correcto. Vamos enviando. Y aparece ya la respuesta que es correcta. ¿Qué les parece? Estuvo interesante, ¿no? El ejercicio. Les digo, es nada más poner un poquito de atención. No se... Digamos, no tienen que ponerse nerviosos, ni mucho menos. Las cosas se pueden dar siempre y cuando ustedes sigan un procedimiento, eh, digamos, que tenga algo de lógica y que sea disciplinado. El blog de notas es muy útil para que ustedes vayan entendiendo cómo fue que la expresión quedó en ese formato, ¿no? Cómo es que ya empecé a usar factores de conversión aquí. Lo van haciendo parte por parte y después van copiando y pegando. Insisto, el error que cometí ahorita fue poner XP en mayúsculas y lo estaba poniendo como un parámetro a calcular. Por eso decía que no entendía por qué estaba el paréntesis ahí. XP tiene que estar en minúsculas para que lo pueda entender Qtplot. Entonces se van con este chorizo que queda al final como representación de la ecuación de ajuste y es la que van a utilizar en Qtplot. Y acá en los valores, recuerden siempre poner atención cuál es el exponente del resultado que está marcando Qtplot para que lo incluyan en la respuesta. Entonces ahorita puedo darle guardar sin enviar o lo que sea, ¿no? En realidad nomás quería que vieran como y todavía nos sobraron 12 minutos de la media hora que estaba destinada para este problema. Que la verdad es que sí estaba muy complejo. Tomen en cuenta que este es el más o el tipo de problema más complejo que van a encontrar en su examen. No hay nada más complejo que esto. Bueno, les mando un saludo.